Diseñar sistemas suena complicado hasta que ves cómo lo hace un ingeniero senior. Y es que cuando tienes experiencia no te pones a hablar directamente de herramientas, sino que empiezas con algo muchísimo más básico, con una sola pregunta. ¿Cómo interactúan los usuarios con los datos que estoy encontrando? Entender la importancia de esta pregunta y cómo responderla es lo que determina que los sistemas puedan escalar de forma indefinida o que se rompan la primera vez que reciben un pico de tráfico. En este vídeo te voy a explicar cómo piensan los ingenieros senior y qué técnicas utilizan para que tú puedas aplicar estas herramientas independientemente del tamaño de tu proyecto. Y es que la pregunta que he hecho es básica para entender exactamente qué significa escalar. En muchas entrevistas laborales se habla de diseñar un sistema escalable, pero pocas veces se comenta de qué significa escalable en el contexto de ese problema. La pregunta de cómo interactúan los usuarios con los datos va a determinar la mejor forma de escalar. Y la respuesta de esta pregunta va a ser una de dos. O bien los usuarios son los que leen datos, es decir, necesito poder mostrarles mucha cantidad de datos de una forma eficiente, o bien son los que escriben datos, es decir, necesito ingestar una gran cantidad de datos. ¿Tengo el problema de escalabilidad por las lecturas o lo tengo por las escrituras? Entender exactamente este tipo de interacciones va a determinar qué tipo de soluciones vamos a aplicar, porque son totalmente diferentes y en muchas ocasiones son incluso contrarias. Es decir, no puede existir una si existe la otra. Este tipo de interacción entre usuarios y datos es lo que se conoce como access pattern o patrón de accesos. Es decir, entender, por ejemplo, si hay un solo usuario que escribe una gran cantidad de datos o si hay muchos usuarios, cada uno escribiendo poquito, pero que si lo sumas es un montón de ingesta. Lo mismo al revés. ¿Se trata de el mismo dato mostrado a un montón de usuarios o cada usuario va a tener una versión distinta de los datos que tiene que ver? Entender estos patrones de acceso te va a determinar, te va a dar herramientas para decidir cómo tienes que hacer la arquitectura y qué significa exactamente que algo sea escalable. Cuantos más años llevas trabajando, la verdad que se mantiene es la siguiente, y es que no existe una solución universal. Por lo tanto, lo primero es entender el problema, entender el contexto y a través de ahí, desde tu caja de herramientas, escoges lo que puede solucionar ese problema. Si quieres evitar estos errores antes de que ocurran, quédate, porque ahora te voy a dar distintas herramientas que vas a poder utilizar en distintos patrones de acceso que te puedas encontrar en tu carrera profesional. Y es que lo primero que deberías determinar a la hora de definir la escalabilidad de un sistema es si se trata de un sistema fan-out o un sistema fan-in. Lo que determina que un sistema se considere fan-out o fan-in es si es un sistema de lecturas o un sistema de escrituras. Empecemos con el de lectura. Un sistema con alta carga de lectura podría ser, por ejemplo, Netflix. Se trata de un sistema donde lo importante es poder dar el capítulo de la serie o la película a un montón de usuarios a la vez. Pero todos los usuarios están viendo el mismo capítulo. Y en general, uno de los principales retos de un sistema como este es hacer el broadcast, es decir, es capaz de distribuir gigas y gigas y gigas de datos a un montón de gente alrededor del mundo. Es un sistema de alta carga de lectura. Para ello podemos utilizar una serie de herramientas. La más común y la más obvia sería una CDN, una Content Delivery Network. Una CDN no deja de ser un servicio que te da servidores alrededor del mundo. Si yo, por ejemplo, estoy aquí ahora en España y tengo un servidor CDN cerca, cuando yo haga la petición a Netflix para obtener los datos de un capítulo, esta CDN va a guardar una versión de este capítulo. Es decir, cuando yo le he dado a play, he pedido a la CDN el capítulo, no estaba, me he ido al servidor central de Netflix, ha servido el capítulo a la CDN y me lo ha dado a mí. Si ahora otro usuario que también está en España, que también tiene cerca este servidor CDN, cuando pida ese mismo capítulo, ya no va a ir al servidor central de Netflix, porque la CDN ya lo tiene disponible. Por lo tanto, esto aligera muchísimo la carga del servidor central y permite tener lecturas a una capacidad muy alta. Y aquí estamos usando un ejemplo de contenido estático a nivel de vídeo, pero las CDN se pueden utilizar en un montón de otros sitios. Por ejemplo, para distribuir páginas web. Todo lo que sea contenido estático, JavaScript, HTML, CSS, imágenes, es susceptible a ser distribuido mediante una CDN. CDNs hay muchas, por ejemplo tenemos la CDN de Cloudflare, tenemos la CDN de CloudFront, que es la de AWS, tenemos CDNs en Google Cloud, tenemos CDNs en Azure, existen multitud de estos servicios con diferentes precios y capacidades, pero en general utilizarla va a aportar una capacidad de distribución
mucho más alta que si no la utilizaras, si no, todas las lecturas acabarían yendo a tus servidores centrales. Otras herramientas que puedes utilizar para ayudarte a escalar este tipo de sistemas serían las cachés. Cachés en memoria o cachés como servicio, poniendo por ejemplo un Redis o un Memcache delante de algunos de tus servidores. Esto te puede dar una capa que te ayude a no cargar tanto de lecturas tu servidor central. Pero ten en cuenta una cosa, tanto las CDNs como las cachés van a requerir que le añadas también al servicio algún tipo de lógica para cuándo eliminar la caché. Por ejemplo, en las CDNs, si yo subo una nueva versión de la página web, si yo no invalido la CDN, lo que va a ocurrir es que los usuarios seguirán viendo la versión antigua. Por lo tanto, tengo que tener una estrategia de eliminación de la caché, para que si yo actualizo datos, estos datos sean disponibles lo más rápido posible a los usuarios, en caso de que eso sea necesario. CDNs podemos invalidar las CDNs. En cachés muchas veces lo que se hace es que se invalidan en escritura. Es decir, si yo inserto un dato en la base de datos que estaba cacheado, directamente lo borro de la caché y espero que se cachee de nuevo hasta que lo vuelva a escribir. Esto va a hacer, por ejemplo, que si yo tengo muchas escrituras, la caché prácticamente no haga nada y sea totalmente innecesaria, porque cada vez que estoy escribiendo la estoy invalidando y se tiene que volver a refrescar. Es por esto que hay que tener un trade-off entre escrituras y lecturas. Para acabar con el tema de las herramientas de fanout, lo que me gustaría comentar es también las réplicas de lectura de las bases de datos. Y es que a veces puede ser interesante tener una base de datos para escrituras y una base de datos para lecturas, para evitar temas de bloqueos, para hacer que sea mucho más fácil escribir en la base de datos y la performance, la capacidad de lectura, no impacte con la capacidad de escritura. Esto lo puedes conseguir con read réplicas en SQL o incluso con réplicas Edge en MongoDB. Depende un poco de cada base de datos, ¿vale? Tendrás diferentes sistemas en cada una de ellas, pero en general es bastante probable que puedas implementar una copia de lectura y por lo tanto todo lo que sean reads vayan a esa réplica y todo lo que sean escrituras vayan a la réplica principal. Lo único que puede ocurrir aquí es que tengas la réplica de lectura quizá algunos segundos retrasada con respecto a la de escritura, porque le añades este tiempo de replicación, pero en general acostumbran a ser tiempos bastante bajos. Y es que no podemos olvidar que las escrituras también son otro tipo de necesidad que implican otras herramientas a la hora de escalar. Los sistemas fan-in son sistemas que tienen una gran carga de escritura y se solucionan con otras cosas. Aquí tenemos el problema contrario. Lo que tenemos es un montón de usuarios que están escribiendo contra nuestros servicios y por ende contra nuestra base de datos. Podemos encontrarnos con cuellos de botella tanto en el procesamiento de los datos, es decir, lo que ingiere estas peticiones y lo que hace algún tipo de cálculo, como en la base de datos a la hora de impactarla con escrituras. Obviamente podemos escalar horizontalmente los servidores para que sean capaces de procesar todos estos datos, pero esto lo podemos hacer hasta un límite. En muchas ocasiones lo que se hace es se colocan colas justo antes de lo que serían los procesadores de datos. De esta forma se guardan los comandos y se van procesando a la misma velocidad. Ahora bien, la experiencia de usuario se ve afectada y por lo tanto tenemos que informar de lo que está ocurriendo en cada momento. Ahora es posible que el usuario no haga una petición y reciba la respuesta al instante, sino que haga la petición y tenga que esperarse un tiempo hasta que su petición sea procesada y por lo tanto reciba un resultado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si pensamos en generadores de imágenes con IA. Podemos tener nuestros workers, nuestros servidores que se encargan de recibir el prompt y generar la imagen, pero imagínate que tienes millones y millones y millones de usuarios pidiendo generar imágenes a la vez. Enseguida podrías acabar sobrepasando toda la capacidad de trabajo que tienes disponible. Aquí pues lo que podrías hacer es añadir las colas, vas encolando los prompts y al usuario le muestras un loading, alguna forma de interacción que dice estamos procesando la solicitud, estado actual en cola. Una vez la petición sale de la cola, se procesa y termina, el usuario recibe algún tipo de notificación y le dices, oye, mira, tu proceso con ID tal, ya ha terminado, aquí tienes la imagen. Y de esta forma consigues incluso controlar la escalabilidad, porque puedes controlar la velocidad de consumo de la cola. ¿Cómo? Con el número de workers que tienes disponibles. Cuantos más workers tienes procesando peticiones, más rápido vas a consumir la cola. Por lo tanto, puedes ir jugando para ajustar a tus necesidades. Pero es que incluso aunque entiendas cómo funcionan los patrones de acceso de tus sistemas, todavía faltan algunas cosas para acabar de pensar como un buen ingeniero. Necesitas poder entender cómo se comporta el sistema una vez lo pones al límite. Quédate, porque te voy a dar algunas herramientas que puedes utilizar para que cuando tu sistema se encuentre en el límite,
no termine cayendo. Porque al final nuestro objetivo es construir servicios resilientes, productos que aunque intentes machacarlos a muerte de tráfico, acaben de alguna forma sobreviviendo. Que no tengas tú que entrar manualmente al servidor y volver a levantarlo desde cero. Que de alguna forma el usuario tenga algún tipo de feedback medianamente útil que pueda entender qué es lo que está sucediendo y no se le quede directamente la pantalla en blanco. Y la primera herramienta que te quiero dar para poder construir sistemas resilientes es la configuración correcta de timeouts. En sistemas grandes te puede llegar a pasar de que hagas una petición a otro servicio y te quedes esperando la respuesta. Pero ¿qué ocurre si el otro servicio está caído y no tienes una configuración de timeout? Y es que el servicio que ha hecho la petición se puede llegar a quedar bloqueado esperando una respuesta que nunca va a llegar y por lo tanto ya tienes también otro servicio que está roto. Tener timeout significa directamente que si la respuesta no llega en X tiempo, dar un error y intentar resolverlo de la forma más grácil posible. Pues por ejemplo informando al usuario de que hoy ha ocurrido un error, parece que hay algo caído, estamos trabajando en ello y lanzar una alerta a algún sistema de monitoreo, por ejemplo. Esto es mucho mejor que no que directamente se quede todo bloqueado y el usuario se quede esperando sin ver nada. Tener timeouts te permite también luego implementar una serie de mejoras, como por ejemplo los rompedores de circuitos o circuit breakers. Y es que puede llegar a pasar que si tienes un servicio caído y estás haciéndole peticiones y todo el rato te dan timeout, llega un momento donde no tenga sentido seguir haciendo peticiones a ese servicio. Quizá ese servicio que está caído porque se ha quedado sin memoria RAM y por lo tanto que estés todo el rato probando peticiones no le va a ayudar a mejorar. Quizá lo que necesita es directamente un respiro. Para ello existen los circuit breakers. Este tipo de sistemas lo que hacen es que si detectan que hay un número X de peticiones que han fallado hacia un posible servidor, lo que van a hacer es dejar de hacer estas llamadas. Van a cortocircuitar el sistema. De esta forma llegará un punto en el que el servicio caído dejará de recibir llamadas y quizá puedes meterte a debuguear de una forma mucho más sencilla porque no tienes tantas peticiones fallando, vas a ver si le bajan los recursos y por lo tanto resucita. En general te va a dar más oportunidades y más facilidades a la hora de entender qué ha pasado y por qué está fallando. Y también me gustaría hacer un apunte a nivel de técnicas, y es que hemos comentado antes el tema de fan-in y fan-out. No tenéis que pensar en el sistema completo como que todo es fan-in o todo es fan-out. Cada característica del producto va a tener unas condiciones distintas. Por ejemplo, Netflix es de lectura muy alta a la hora de distribuir contenido. Pues va a utilizar CDNs, va a utilizar un montón de técnicas de este estilo para poder dar todo el capítulo a un montón de usuarios a la vez. Ahora bien, también es posible que sea alto en escritura, por ejemplo, si quiere guardarse cuando los usuarios están viendo los capítulos. Cada vez que un usuario entra, pues quizás se va guardando cuál es la parte del capítulo que más se ve. Va guardando la actividad que hace en Netflix. Esto implica que por cada usuario se están recibiendo un montón de datos. Es posible que todas estas escrituras no las tenga directamente el servidor principal, sino que es posible que tenga una serie de colas o una serie de herramientas intermedias para poder controlar exactamente qué necesidades de servidores necesita. Es por ello que tenéis que pensar en estas capacidades de escalabilidad de forma independiente por cada característica del producto. Y si con todo esto no tienes suficiente y todavía quieres seguir ampliando tus capacidades como arquitecto de software, te recomiendo ver este vídeo. En este vídeo te comparto diferentes arquitecturas de backend desde monolito, pasando por microservicios y hasta CQRS. Y es que si tienes esa información vas a tener más herramientas para poder solucionar diferentes problemas que te vayas encontrando. Si este vídeo te pareció interesante, por favor suscríbete y déjame un buen like y nos vemos en el siguiente con más informática. ¡Hasta otra!